Listo. Entonces, por favor, me dicen cuando ya cargue completamente el material y comenzamos. Bueno, entonces damos inicio a la clase del día de hoy correspondiente a nutrición parenteral. Hay una pregunta sobre lo que es la nutrición parenteral en los pacientes afectados por una patología y, lógicamente, también por una desnutrición. Entonces, la pregunta es, ¿puede existir la vida sin nutrición artificial? Nosotros normalmente tenemos una alimentación de tres rotativas, desayuno, almuerzo y cena, y aquí y debe continuar la vida de esa forma. Pero un paciente que está en una UCI, que está prácticamente inmovilizado, que posiblemente no tenga una alimentación, hay que recurrir a la nutrición artificial como alimento para suplir las necesidades diarias, porque nosotros todos los días necesitamos el combustible del alimento para poder desempeñar nuestras funciones energéticas a través de los alimentos que nos suministran. Bien, como más vale prevenir que lamentar, por eso aparece este comentario. Es más fácil mantener un buen estado nutricional que recuperar un paciente desnutrido, porque eso es muy gradual y lento y se requieren de unas estrategias y dependiendo del estado patológico del paciente lo puede permitir o no. Y normalmente este tipo de pacientes ya son de edad avanzada, donde la parte muscular ha desaparecido, porque cuando niños nosotros tenemos bastante líquido y después se va desapareciendo con el tiempo, con el transcurrir. Y por eso la nutrición parenteral es la diferencia entre la vida y la muerte, porque si no tenemos la nutrición parenteral, el paciente puede fallecer porque no va a tener los requerimientos necesarios para poder continuar la vida. Entonces, allí nos pone a reflexionar la importancia de la nutrición parenteral en pacientes que lo requieran previo a un diagnóstico y requisitos que debe cumplir. Entonces, ustedes pueden observar aquí un paciente ya de cierta edad que requiere de una nutrición parenteral artificial. Para ello, podemos definirlo como una modalidad de soporte nutricional que permite administrar nutrientes directamente al torrente sanguíneo, porque estos medicamentos van a la sangre. Eh, y como dice parenteral, entonces lo vamos a administrar por vía periférica, que la periferia de nosotros son los extremos, en este caso los brazos, y exactamente pueden ser en dos venas más grandes que tenemos, que es la basílica y la cefálica, o en su defecto, dependiendo de la molaridad, como ya habíamos visto en los cálculos realizados, puede ir por vía central o vía periférica. Entonces, nosotros podemos tener una nutrición parenteral total o parcial, y eso va a depender de los macronutrientes. Cuando tenemos los tres macronutrientes, es total. Si tenemos dos de los tres, es parcial. Eh, Miren en la imagen, esto es una imagen africana, donde prácticamente son huesos, lo que la estructura ósea del ser humano, donde ya prácticamente no hay tejido por una desnutrición. Se plantea que el 50% de los pacientes críticos tienen problemas de desnutrición y el 40% de los pacientes ingresados, lógicamente, también son afectados. Cuando un paciente está desnutrido, podemos observar o mirar cuáles son sus consecuencias. Compromete el sistema inmunológico. Si compromete el sistema inmunológico, lógicamente va a ser afectado en cualquier momento por algún virus, alguna bacteria que sea fácil, y sobre todo porque en los hospitales están ellos que conviven en el diario vivir digamos, de su estructura. Compromete la eficiencia muscular y lo observamos en la imagen porque realmente allí no hay, la musculatura ya desapareció, no hay más nada que hacer allí. Entonces, lógicamente, eso me va a generar un problema de normalidad. Reduce la función cardíaca, el corazón late más lentamente, hay como unas bradicardias. También las heridas sanan lentamente,
y si el paciente es diabético, entonces vamos a agravar más la situación, porque recuerde que al aumentarse la glicemia o glucemia, ahí están los carbohidratos y son los nutrientes de las bacterias y ellas van a proliferar. Por supuesto que va a haber una larga estadía en el hospital porque él va a durar más mientras recuperamos a ese paciente que tiene problemas de salud. Y producto de ello, ese paciente puede tener una mayor morbilidad y mortalidad, o sea, otras enfermedades, y también lo puede conducir a la muerte finalmente. Pasos para describir una nutrición parenteral. Primero, el punto uno es fijar las necesidades energéticas, o sea, las calorías, que eso ya nosotros los calculamos para los 3 macronutrientes, para micro no hay. Y entonces ahí vamos a tener la distribución tanto de hidratos de carbono como de lípidos. Pero también vamos a determinar los requerimientos proteicos, proteínas. Normalmente estos 3 grupos corresponden a los macros, que son los primeros en hacer los requerimientos básicos. Y posteriormente vamos a determinar el volumen total de fluido que va a estar en el contenedor como nutrición parenteral total. Para ello hay unas tablas que uno se ayuda en el momento de determinar si es un adulto o es un niño. Y finalmente vamos a determinar los requerimientos tanto de electrolitos como de elementos traza y vitaminas. Entonces miren que lo que nos dice aquí en la descripción de una nutrición parenteral es cuáles son los componentes macro y cuáles son los componentes micro. Pasos para diseñar una fórmula de nutrición parenteral. ¿Cómo vamos a llegar allá? Lo primerito es que el hospital va a disponer de un grupo de soporte nutricional conformado por médicos, enfermeras, farmacéuticos, nutricionistas y dietistas, y en una reunión valoran al paciente. Entonces, en la valoración se tienen en cuenta los resultados del laboratorio clínico, que ahorita vamos a mirar como producto de la parte bioquímica del ser humano, que son indicadores o parámetros que nos ayudan a tener en cuenta los requerimientos. La antropometría también, ahora más adelante vamos a mirar cuáles son los elementos que componen la antropometría, que básicamente es el peso y la talla. Con relación a los requerimientos, nosotros hacemos unos cálculos, pero dentro de los cálculos incluimos la purga. No sé si yo les comenté que en Brasil un grupo de pediatras hicieron un estudio donde ellos observaron que el contenedor que está en la parte superior, que por donde va a descender la nutrición parenteral por gravedad al paciente, además de los microgoteos que tiene, una vez se terminaban digamos, las 24 horas de una nutrición parenteral, ellos comenzaron a recoger lo que quedaba en la bolsa y lo que quedaba en el en los tubos que conducen la nutrición parenteral, y en promedio se calculó que la pérdida era de unos 30 mililitros. Por tanto, entonces, ellos decían que en los niños que tienen volúmenes pequeños de 200 mililitros aproximadamente, si perdían 30, en 7 días serían 210 mililitros, lo que equivale prácticamente a perder un día de nutrición parenteral ese paciente. Y lógicamente no se iban a lograr los objetivos. Por esa razón, entonces, se utiliza un factor que se multiplica, o mejor, se saca de la siguiente manera. Se tiene en cuenta el volumen total, más 30, que es la purga, de acuerdo al estudio, sobre el volumen total. Y eso me da un factor. Y ese factor es el que va a multiplicar todos los volúmenes que nosotros ya calculamos en una nutrición parenteral, y lógicamente eso va a ampliar a la cantidad de 30, que es lo que nosotros queremos. Hecho esto, entonces lo que viene es la prescripción, que sería ya la orden médica de una nutrición parenteral. En el cuarto punto, vamos a verificar y validar la prescripción usando el perfil de nutrición parenteral. Recuerden que nosotros en dosis unitaria trabajamos con el perfil farmacoterapéutico. Aquí es el perfil de nutrición parenteral. Posteriormente, entonces, el servicio farmacéutico tiene una persona responsable de la orden de producción que la elabora para poder entregársela al preparador. Entonces, después, lógicamente, de la orden de producción vendría el punto 6, la preparación de la nutrición parenteral, que conlleva una etiqueta donde va la fórmula de la nutrición. Y una vez terminada la preparación, viene el control de calidad. Allí se determinan los controles microbiológicos para determinar si hay algún contaminante.
De igual manera, se hace el control microbiológico en las áreas, al igual que los operarios, los guantes, por ejemplo, y al producto. O sea, en este caso sería la nutrición parenteral. Y por otra parte, se hace la determinación de endotoxinas para determinar qué tipo de contaminantes puede estar dañando a esa nutrición. Una vez hecho todo eso, eso no se hace todos los días, sino en forma aleatoria, por términos, por periodos. Puede ser cada 2 meses, cada 3 meses. Y después, pasado el control de calidad, entonces se hace la dispensación de la nutrición parenteral eh, que va a administrarse al paciente. Y una vez se administra, entonces entraríamos al punto nuevo, que es el seguimiento y resultados de la nutrición parenteral, a ver si está resultando beneficiosa para el paciente o tiene algún inconveniente. Bien, debemos hacer una evaluación nutricional del paciente y lo vamos a hacer de una forma subjetiva. Lo subjetivo es algo que no se puede verificar, se puede cuantificar. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esos elementos para poder tomar la evaluación en la historia clínica? Entonces, lo primero es mirar si hay pérdida de peso en los últimos 6 meses, que se calcula que pudiera ser del 10% de su peso normal. También se le pregunta sobre los alimentos que consume tanto en el desayuno como en el almuerzo y la cena. En el tercer punto vamos a mirar la presencia de síntomas del tracto gastrointestinal, porque el paciente puede estar vomitando, puede estar haciendo diarrea, puede haber una cuestión intestinal que le impide tomar los alimentos de una forma normal o adecuada de acuerdo a las circunstancias normales y fisiológicas de nuestro organismo. Después se hará una evaluación de la capacidad funcional de todo el sistema para ver si el paciente responde o no. Y finalmente vamos a mirar la enfermedad y la relación de las necesidades nutricionales. Para cada enfermedad también se requieren algunas cantidades específicas, al igual que algunas variantes eh, en los macros y en los micros. Es necesario también que se documente el examen físico del paciente, porque ahí ya se va a tomar el peso y la talla para calcular el índice de masa corporal y saber en qué estado está el paciente. Y lógicamente me va a conducir esos dos elementos a la clasificación final de ver si está desnutrido, es normal o tiene obesidad 1, 2 o 3. Bien, ahora sí vamos a pasar a la evaluación del estado nutricional, que incluye 4 parámetros, que son los antropométricos, los bioquímicos, los clínicos y los dietéticos. Estos vamos a desarrollarlo a partir de este momento de forma individual. Entonces comenzamos con los antropométricos, que es la altura y el peso. Esto me va a suministrar prácticamente es el índice de masa corporal, que tiene una fórmula que es igual al peso sobre la altura elevado al cuadrado. Y la OMS tiene una tabla que me va a decir en qué estado está. Ahorita vamos a mirar. También es importante mirar, lógicamente, los cambios de peso que sufre el paciente, porque nosotros una de las variables que vamos a tener aquí es el peso. Y también otra parte relacionada con el peso es el espesor de los pliegues, o sea, la parte de la musculatura. Y para ello se hace necesario entonces hacer unas mediciones en el brazo, en la parte muscular eh, digamos, del paciente. Y vamos a tener en cuenta el índice de creatinina y de albúmina. Creatinina es la forma como está funcionando el riñón y lógicamente también la albúmina, que es una proteína que transporta los medicamentos dentro del organismo, pero que cuando se priva de las proteínas, lógicamente esa cantidad va a disminuir de albúmina y no hay quien transporte el medicamento. Por eso se hace necesario mantener al paciente con una alimentación artificial. Bueno, les hablaba del índice de masa corporal. Ahí está la fórmula que les decía, el peso sobre la altura en metros cuadrados. Y ahí está la clasificación de la Organización Mundial de la Salud con relación al índice de masa corporal. Entonces tenemos que el paciente cuando está desnutrido es que tiene un peso menor a 18.5 kilogramos metro cuadrado. Si está en el parámetro de 18.5 a 24.9, está en un parámetro normal. Y si está entre 25 y 29,9 kilogramos por metro, está obesidad leve. Si está entre 30 y 39,9 kilogramos metro cuadrado, es una obesidad moderada. Y si es mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado, es una obesidad severa. De esa forma, nosotros tenemos 5 niveles para clasificar a los pacientes de acuerdo al índice de masa corporal.
De ellos, los que nos llaman más la atención es el estado de desnutrición y prácticamente la obesidad moderada y severa. La más severa es la que genera mayores inconvenientes. Y lógicamente la otra extrema inferior que sería la desnutrición. En la evaluación nutricional se tienen en cuenta unos parámetros bioquímicos. Por tanto, entonces el grupo de soporte tiene que pedir resultados de laboratorio orientados a la albúmina, porque hay que ajustarla, lo mismo que la transferrina, la prealbúmina, la proteína ligadora de retinol, el recuento total de linfocitos, que tiene que ver con los procesos infecciosos. Entonces hay que tener en cuenta estos parámetros que nos están dando. Con relación a datos inmunológicos, el recuento total, digamos, de leucocitos es igual al porcentaje de linfocitos por los leucocitos dividido entre 100. Y cuando obtenemos un resultado aquí de esta operación matemática, vamos a la clasificación de recuento total de leucocitos y entonces, si está entre 1200 y 2000 de células por milímetros cúbicos, perdón, hay una depleción leve. Si está entre 800 y 1199 células por milímetros cúbicos, hay una depleción moderada. Si es mayor a 800, hay células de células por milímetro cúbico, es una depleción clara. Esto nos permite entonces clasificar al paciente por depleción teniendo en cuenta el recuento total de leucocitos. Aquí tenemos la ecuación de Hardy-Benedict, tanto para hombres como para mujeres. Observe que son dos colores totalmente diferentes, pero su estructura basa su fundamento en el peso, en la talla, pero en centímetros y en años de edad. Son los tres parámetros clave con unas constantes que en su momento, de acuerdo a la ecuación, cuando tengamos los datos del paciente, vamos a aplicarla para determinar la cantidad de calorías que requiere el paciente para su funcionamiento, teniendo en cuenta, lógicamente, esos parámetros. Miren, un ejemplo, aquí tenemos paciente masculino, entonces ya habría que aplicar la fórmula según corresponde. El peso es 73 kilos, talla unos 58 metros, edad 35 años y actividad física sedentario, no hace ejercicio, está sentado. Bien, aplicamos la ecuación de Hardy-Benedict, 66 es constante, más 13.7, que es otra constante, por el peso, pesado en kilogramos, más 5 por la talla en centímetros, menos 6.8 por la edad en años. Cuando reemplazamos los valores, entonces miren que 73 es el peso del paciente, unos 58 la estatura y 35 es la edad. Realizado eso, entonces podemos obtener el dato de calorías, que en este caso corresponde a 1618.1 kilocalorías. Pero observen que se multiplica por 1.2. Lo que pasa es que eso es normal, pero de acuerdo a la patología tienen unos factores que les voy a mostrar más adelante. Por tanto, este valor se multiplica por 1.2 y las calorías que requiere este paciente serían 1941,72. Gasto energético en reserva. Bien, vamos a mirar aquí. En cama es 1.1, el gasto energético basal, y en sedentarismo es 20. Me devuelvo. Recuerden que el paciente decía que era sedentario, no hace esta actividad física. Por esa razón, ustedes ven que el factor es 1.2, como lo vamos a ver aquí. Miren, sedentario, 20%, que equivale a 1.2 sobre el gasto energético basal. ¿Ya? Si es moderada, ya sería 30, que es 1.3, y si es intensa, 40, que es 1.4. Y si está en cama, es 1.1. Son los valores de los factores que vamos a tener en cuenta en la determinación de calorías. Entonces aquí tenemos el trabajo que vimos en la parte de cálculos. Recuerden, los lípidos tienen 9, 1 gramo de hidratos de carbono tiene 3.4 y la proteína tiene 4 kilocalorías. Bien, estos son los porcentajes que pueden aportar hidratos de carbono entre 50 y 65, proteínas del 10 al 20 y lípidos del 20 al 30. Ahora bien, si nosotros tenemos la fórmula anterior, que es esta,
Vimos gasto energético total va a ser a 1958 calorías, que fue lo obtenido en el problema. Y aquí le colocamos los porcentajes. Hidratos de carbono es el 60% de 1958, lo cual da 1174,8 kilocalorías. Y de proteína, el 15% de 1956 da 293,7 kilocalorías. Y en lípidos corresponde el 25% de 1958, corresponde a 489,5 kilocalorías. Esos son los ejemplos del caso anterior, teniendo en cuenta los parámetros. Para convertir los datos anteriores a kilocalorías, entonces, de kilocalorías en gramos, tenemos las kilocalorías de cada uno de ellos y lo dividimos por los gramos que aporta cada caloría. En este caso, el hidrato de carbono, como aporta 3,4, se divide el valor 1175 entre 3,4 da 245,58 gramos. Para el caso de la proteína, 294 entre 4 da 73,5 gramos y en los lípidos 490 entre 9 da 54,4 gramos. Ahí ya tenemos la parte de convertir los datos de kilocalorías en gramos. Bueno, ¿cuál es el propósito de la nutrición? ¿Qué le apuntamos nosotros cuando estamos, digamos, autorizando ya al paciente que pueda tener una nutrición? Primero, conservar la vida, porque si no conservamos la vida, el paciente va a fallecer. O sea, hay que suministrarle un alimento. Y también sirve para la reproducción humana. Otro es la provisión de energía, porque lógicamente es un alimento que le va a dar la energía para que él pueda mantenerse con vida y hacer otras funciones que el organismo demanda de ellos. Provisión de materiales, también de estructuras para el cuerpo, en su formación, todo lo que tiene que ver con ese proceso o recuperación del mismo. Provisión de compuestos para el funcionamiento metabólico celular, ya eso es a nivel interno, que cada alimento encuentra como un punto de apoyo en enzimas, coenzimas, para poder desarrollar mejor todos los nutrientes que estamos suministrando. Y funcionamiento adecuado de todos los órganos, porque tenemos que tenerlos como en mantenimiento permanente para que puedan funcionar correctamente. Comenzamos con los macronutrientes. Tenemos el carbohidrato, que es el que me va a dar la fuente de energía. Cuando nosotros comemos y absorbemos en el estómago, pasa la sangre y de la sangre, entonces cuando llega a la célula, ahí está la insulina, que es como una llavecita que abre la puerta y el carbohidrato entra a la célula y entonces hace contacto con la mitocondria y la mitocondria genera la energía para nosotros poder movilizarnos y hacer todo el gasto energético que tiene que ver con el trabajo, digamos, rudo, fuerte o intelectual. Entonces, si lógicamente el paciente no tiene la insulina, no está la llavecita y por tanto la glicemia no entra a la célula y queda afuera, queda en la sangre. Y por eso entonces ustedes ven que se eleva la sangre, porque no está la insulina que permite entrar a la célula ese carbohidrato. Es el respaldo estructural. Todos estos elementos hacen parte de nuestra estructura de soporte, tanto de tejidos como de huesos. Entonces, es importante los carbohidratos. Es una reserva limitada que está ahí disponible para utilizar cuando se corresponda y se va transformando. Estimula la secreción de insulina, los carbohidratos. Entonces, eso es importante porque cuando no comemos, eso es normal, pero una vez comemos, entonces la insulina llega para poder bajar la cantidad de carbohidratos que va a estar en la sangre. También como macronutriente hace parte del almidón, del glucógeno, porque así como está la insulina, que es la que controla la cantidad de carbohidratos que tenemos en sangre, también está el glucógeno, que es otra sitio o hormona donde que se produce o se libera produciendo digamos, el glucógeno. También tenemos la lactosa, que es un carbohidrato, la sacarosa y la glucosa, los fuentes de carbohidratos que vamos a tener de absorción de externa e interna o también que está dentro del organismo. Pasamos ahora a las proteínas. Recuerden que hay proteínas animales y proteínas vegetales. Entonces, igual que el anterior, también hace parte de la estructura de las proteínas, de los aminoácidos que circulan en nuestro organismo.
en la formación y mantenimiento de nuestra estructura, el mantenimiento de la masa corporal, porque ese es el tejido. Entonces, los músculos se van a mantener. Puede producir energía, pero no como el carbohidrato. El carbohidrato es el de mayor potencia. Pueden transformarse en enzimas, que ese sí es importante. Todos los procesos enzimáticos de nuestro organismo. Nuestro organismo reacciona con todo lo que es la química. Está bien estructurado. Regulación de procesos básicos que tiene el organismo por hacer o funcionar. Y los aminoácidos que van a ser las partes importantes de las proteínas. Dentro de ellos, entonces, vamos a tener una cadena de aminoácidos esenciales, que se llaman así porque no se pueden sintetizar en el cuerpo, esenciales, los requiero. Entonces, tengo que llevarlo de la forma externa. Por tanto, entonces, vienen en la alimentación. La no ingesta de estos puede ocasionar un desbalance negativo del nitrógeno, porque son aminoácidos que tienen nitrógeno, las proteínas. Se pierde el peso, se altera el crecimiento, no hay un crecimiento o desarrollo total porque las proteínas no están presentes, sobre todo en los niños. Y lógicamente los no esenciales, que serían sintetizados dentro del organismo. Después pasamos a los lípidos, que son los aceites, las grasas, todo eso que al final tiene unas incidencias medibles, el colesterol y triglicéridos, y por tanto nuestra alimentación debe ser muy rigurosa y controlada para que no vaya, se pueda presentarse en algunos problemas adicionales por ello. También es una de las reservas energéticas del cuerpo, se acumula en tejido, el tejido adiposo por la barriga, y es una fuente también de que el organismo en cualquier momento puede responder y utilizar esa grasa. Es componente estructural de las membranas junto con los otros, precursor de mediadores de la función inmunitaria. Aquí el aceite, la grasa, tienen que ver con el sistema inmune. Y lógicamente vamos a ser parte del triglicérido, el colesterol y fosfolípidos, porque son las grasas que vamos a tener dentro del organismo. Las vitaminas, ya entonces ya estamos entrando a la parte ya micronutriente, que es clave en nuestro proceso. Habíamos hablado de los macros y los micros, y ahora, entonces, están una clasificación de las vitaminas que son hidrosolubles y liposolubles. Las hidro, ya ustedes saben que la vitamina C, el complejo B, y las lipos son la del abecedario ABCD. Entonces son liposolubles, se disuelven en las grasas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y lógicamente se encuentran en nuestra alimentación. Son esenciales, lógicamente, como aporte necesario en la dieta, y ayudan al desarrollo y crecimiento junto con los macronutrientes. Si ustedes ven, todo esto tiene una incidencia, y no tiene ningún problema, digamos, posterior, o el contrario. El problema es que muchas veces no nos alimentamos como debe ser, y ahí es donde está el inconveniente que podemos presentar. Vamos a hablar ahora de los minerales, los electrolitos. Miren dónde están allí. Está el potasio, el cloro, el calcio, el sodio, el magnesio, el manganeso. eh, y ellos van a combinarse lógicamente con el cloro. Entonces, estos elementos están siempre en el organismo humano. Recuerden que el sodio es extracelular, el potasio es intracelular. Hay monos y divalentes. Entonces tenemos sodio y potasio monovalentes, calcio, magnesio son divalentes, y permiten la movilización de las vitaminas de las cuales ya hablamos, tanto lipos como hidro. Son esenciales para la inmunidad. Entonces, por ello que debemos tener en los niveles o parámetros adecuados a nuestras necesidades. También tenemos los oligoelementos, que son los catalizadores de la actividad enzimática que participan, y son, eh, digamos, minerales que están en mínimas cantidades, por eso se llama oligoelemento. La palabra oligo quiere decir que es muy pequeñito. Y lógicamente esto me va a permitir la optimización de los nutrientes para que puedan llegar y penetrar en el organismo y absorberse de una manera muy fácil. El hierro, por ejemplo, para absorberse a nivel del tracto gastrointestinal en el estómago, necesita de manganeso, cobalto, magnesio, zinc, que son
son sustancias que se encuentran en pequeñas cantidades. Bueno, aquí tenemos los oligoelementos, el hierro, el cobre, el cobalto, cromio, yodo, magnesio, molibdeno, zinc. Ahí están todos los selenios que están en mínimas cantidades. Y aquí vamos a hablar del agua, porque todo va a estar disuelto en el agua. Nosotros tenemos agua en nuestro cuerpo, con que se va perdiendo con la edad. Entonces, y lo más importante en nuestro organismo es la sangre, porque la sangre es puro líquido, es agua. Nosotros tenemos unas secreciones corporales, el sudor, por ejemplo, la orina, la diarrea incluso, son parte de secreciones, la saliva, son líquidos. Por tanto, el organismo tiene que tener un balance de agua en el cuerpo. Esto es, que lo que entra es igual a lo que sale. Si yo consumo 500 mililitros de agua en el día, deben salir 500. Si yo consumo 500 y elimino 400, estoy manteniendo 300 en nuestro organismo. Estoy reteniendo líquido. Y eso se va a manifestar en un edema. Y eso es una parte que debemos tener en cuenta porque están relacionados con el riñón o con el corazón. También tiene que ver con el mantenimiento de la temperatura y la presión de la presión arterial. Miren que si nosotros consumimos mucho sodio, entonces lógicamente se va a aumentar la presión arterial. Y también van a actuar como solvente de todas las cosas porque el agua disuelve a muchos elementos para que puedan penetrar y circular. Aquí tenemos una nutrición parenteral. Si el paciente, y entonces hay como un algoritmo, me preguntan, si el paciente permanecerá, digamos, permanece más de 7 a 10 días de ayuno, entonces ya estamos diciendo que el paciente es un candidato a hacer esa parte. Si es sí, vamos con nutrición parenteral, y si es no, nutrición parenteral que pudiera comenzar por la periferia, o sea que es de menor potencia desde el punto de vista de osmolaridad. ¿Cuáles son las vías de administración de los medicamentos y cómo va a penetrar entonces la nutrición parenteral? Miren que hay oral, está la vía enteral o nasogástrica que penetra por la nariz y que se puede impulsar el medicamento o la sustancia con una jeringa y va conectada. Y lógicamente ese contenido, miren aquí que es como de color amarillo, cuando se impulsa con el émbolo, baja por aquí, sube y llega aquí al estómago. Y se le agrega agua y se impulsa nuevamente y hace este recorrido para llegar aquí. ¿Para qué? Para empujar las partículas de alguna sustancia que nosotros vamos a pretender llegar acá. Entonces, en la nutrición parenteral completa o total, es lo que dice aquí, nosotros la podemos suministrar, miren aquí, está ubicada en el brazo, esta es vía periférica, ¿ya? Entonces miren que en la nutrición parenteral total puede utilizarse la subclavia yugular o femoral, que son las venas más grandes que tenemos nosotros. Ya estas de la periferia son más delgadas. Bueno, y aquí tenemos una nutrición parenteral central. Aquí está un catéter, está por la subclavia. Entonces, esta es una parte un poquito más compleja que la periférica, porque la periferia es simplemente la periférica mostrar el sangrado donde se captura la vena y se puede colocar la parenteral. Pero ya aquí necesitan radiografías para detectar con exactitud si el paciente sí tiene tomada la vena. Entonces aquí vamos a observar que la vena que vamos a utilizar es la cava superior o inferior, cualquiera de los dos. Y esto me va a permitir administrar los volúmenes o líquidos o contenedor de la nutrición parenteral a altas concentraciones de la mezcla por vía central. Existe hasta 30 de concentración de dextrosa. Y lógicamente esto puede ser por periodos prolongados dependiendo del problema patológico del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones de la nutrición parenteral? Miren, aquí tenemos un paciente y aquí está todo esto en cablerío porque está en una UCI, están los monitores haciendo el seguimiento y por aparte tendríamos la nutrición parenteral que va, desciende por gravedad
y puede penetrar al paciente. Entonces, la indicación es cuando hay una contraindicación en el trato gastrointestinal, por ejemplo, una obstrucción intestinal, una pancreatitis severa, que no deje que el líquido pueda, o sólido pueda penetrar por vía oral. O también cuando en la nutrición enteral, como vimos ahorita en la nasogástrica, o la combinación de esta con nutrición parcial, no reúnen los aportes adecuados. Entonces se hace necesario ampliar para meter entonces la nutrición parenteral total con todos los macro y micronutrientes que requiere el organismo. O también cuando la nutrición parenteral sea mayor a 800. Ya recuerdan que ayer hablábamos de un autor que dice que son 900, es el punto de partida, que si es menor a 900 es vía periférica y si es mayor a 900 es vía central. Pero otros autores se plantearon y dijeron, no, mejor es 700. Al final han concertado que sea 800. Entonces, 800 va por vía periférica hacia abajo y superior a 800 va por vía central. Ese es lo clave de esta parte. Entonces, miren aquí una nutrición periférica. Aquí está el catéter. Tiene capturado ya una de las venas del brazo. Puede ser por una nutrición parenteral parcial o total. Entonces, utilizamos la vía periférica. Y lo otro es que sea por periodo. Tenemos que irnos prácticamente a la vía central, porque el calibre es más grueso, mientras que en la periferia las venas son más delgadas. Recuerden que en la medida que nos vamos alejando del cuerpo, las venas van a ser más delgadas. Bien. ¿Qué indicaciones tiene la nutrición parenteral en la periferia? Bueno, miren a un paciente, aquí se observa la nutrición parenteral. Miren que es de color blanco. Enseguida digo, esta es una nutrición parenteral total que tiene la emulsión de lípido, porque ella es blanca. Entonces ya, yo digo. Y fíjense que si fuera marroncita, yo digo, tiene complejo B, sin inventar tanta cosa, simplemente por el color, yo sé que más o menos puede tener. Bueno, la periferia siempre es un mantenimiento a corto plazo, menos de 10 días. Si se prolonga más, ya entonces hay que pensar en la vía central. Pacientes que no tengan necesidades energéticas aumentadas, sean pequeñitas, porque no vamos a aplicar prácticamente una nutrición parenteral completa. Y puede ser como un complemento de la nutrición enteral porque estamos incluyendo una alimentación por vía nasogástrica. Lógicamente que el otro requisito es que toleren esa vía. Si no la toleran, entonces hay que utilizar otra estrategia. Este es un esquema de un paciente en UCI. Entonces, mira dónde está el paciente. Aquí tienes antibióticos, aquí tienes los aminoácidos, aquí tienes la glucosa, aquí tienes la vitamina, aquí tienes los lípidos. O sea, vienen descargándose. Tienes cloruro de potasio, fosfato de sodio, Flumoxil, ya este es un medicamento, atropina, fentanil, dormicon, dopamina, y hay heparina sódica. Miren que hay todo, o sea, hay medicamentos, pero para ello nosotros tenemos que revisar si son compatibles los medicamentos que vamos a colocar o no. Yo personalmente no me gusta mucho lo de los medicamentos que vayan en parenteral porque es un alimento y entonces pueden haber, hay muchas sustancias y pues, van a interactuar posiblemente y eso puede generar un problema mayor. Problemas de la terapéutica en la infusión. Entonces, como vamos a colocar una infusión, entonces vamos a ver qué puede acontecer. Lo primero es contaminación por partículas, porque en la preparación puede filtrarse una partícula y eso puede generar. Yo más adelante les voy a mostrar una partícula de vidrio que cuando se parte la ampollita, en la parte donde se parte, ahí saltan unas partículas de vidrio muy pequeñitas que al final violan la parte, digamos, de, de cuando uno está extrayendo el líquido, entonces en la jeringa viene la partícula y posteriormente entra al contenedor y corre, como son partículas de vidrio muy pequeñitas, no se notan y circulan.
Otra es la incompatibilidad de los fármacos, que les decía ahorita que hay que revisar a ver cuáles son compatibles y cuáles no para hacer. Y contaminación microbiana, que se los dije cuando comenzamos, explicando lo de la purga. Las endotoxinas, por ejemplo, es un punto clave para este proceso. Bueno, y ahora sí vamos a mirar algo. Ayer me preguntaban, o cuando dimos la clase digamos, de los cálculos, que cómo era la parte del orden de llenado, de la mezcla. Ustedes vieron que habían una cantidad de macros y micros, pero no especificamos cómo se debía mezclar. Y no se especifica porque primero hay que ver la parte teórica, pero nosotros invertimos eso. Entonces, aquí vamos a mirar para que ustedes se vayan dando una idea de cómo debe ser esa mezcla. Entonces, la primera incompatibilidad que nosotros encontramos es la mezcla de dextrosa y aminoácidos. Pero resulta que los aminoácidos tienen como una característica, como digo yo, ponen una vela a Dios y otra al diablo. Y eso, lógicamente, vamos a tener como dos posiciones. Eso quiere decir que vamos a tener un grupo, digamos, amino y el grupo carboxilo. La parte, esta es importante. Entonces, eso hay que mirarlo porque cuando nosotros preparamos previamente esta mezcla base y dura más de 30 días, se produce una reacción que se llama reacción de Maillard, que torna a la aminoácido junto con la dextrosa de color marroncito. Prácticamente no es posible eso. Entonces, esta es una incompatibilidad, por lo tanto, no se puede hacer esa parte. Mm, por otro lado, en la mezcla base, si nosotros tenemos el sodio y el potasio que son monovalentes, vamos a mirar qué pudiera acontecer. Prácticamente allí es importante considerar estos dos elementos. Lo otro es que el punto clave de la estabilización de la mezcla es la relación del calcio con el fosfato. ¿Por qué? Porque si no están en las cantidades adecuadas, puede precipitar y eso genera un problema para el paciente. Cuando hay precipitado de una nutrición, ¿cómo te diría? Les diría, se suspende la administración porque va a generar problemas para el paciente. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para revisar. Lo otro es que debemos revisar y mirar esta parte para poder tener en cuenta esos parámetros. Entonces, miren la reacción. Aquí tenemos el fosfato con el calcio y forma el fosfato dibásico y hay otra reacción también que forma el fosfato monobásico. La idea es que este precipitado no se forme. Entonces, debemos tener una forma de evitar que eso acontezca. Entonces, para ello, vamos a mirar qué debemos hacer. Yo les digo. Entonces, nosotros tenemos cationes bivalentes. Ya pasamos por los monovalentes y ahora vamos por los divalentes. Entonces, la relación del calcio y el fosfato debe ser 1-2 miliequivalentes. Lo que quiere decir es que cuando hacemos los cálculos, la suma no debe ser mayor a 45, lo que quiere la suma de los dos. Esto representa que de calcio va a ser 15 miliequivalentes y de fosfato van a ser 30. 15 más 30 da 45, porque es la suma de los dos. Y la proporción es 1-2, como se puede ver. 1, 15 y el doble de 15 son los 30. Entonces, 30 más 15 da 45, que es lo que está aquí. Para ello, entonces, cuando tenemos el fosfato y tenemos el calcio, debemos, digamos, mirar esta parte. Y nosotros hacemos una relación. La relación debe ser el calcio sobre el fosfato y no debe superar el 1.7, esa relación o resultado. Si da más de 1.7, entonces va a haber precipitado.
¿Cómo es el pH de la mezcla? Bueno, el pH aproximadamente debe estar cercano a los 5. Esto va a favorecer la estabilidad del calcio. Mientras que un pH entre 5 y 10 favorece la estabilidad de la emulsión. Entonces, como nosotros vamos a tener una grasa, en- observamos entonces que el calcio le gusta como en la parte ácida o débilmente ácida, mientras que la emulsión es más básica, porque el pH de la emulsión es 8. Entonces tenemos que tener en cuenta esta parte digamos, del pH para la estabilidad de los cationes junto con la emulsión. Otro de los problemas que vamos a encontrar es que el aumento de la temperatura en las bombas de difusión precipita el calcio. Les explico cómo es esta situación. Para poder mm, administrar digamos, la nutrición parenteral, se requiere calcular la velocidad de infusión. Una vez hecho eso, entonces se coloca una bomba de infusión donde se coloca el contenedor en una parte superior por gravedad y pasa el micro goteo. Es un tubito pequeñito que va a pasar por la bomba, pero todo equipo eléctrico genera calor. Y ese calor puede precipitar entonces el fosfato. Entonces, por esa razón, hay que estar pendiente con esta parte. Tipos de sal, entonces miren que hay varias. Tenemos el cloruro de calcio, tenemos el gluconato de calcio. La seleccionada es el gluconato de calcio, no el cloruro de calcio. Por ello, entonces, debemos tenerlo en cuenta al momento de la elección. Hablemos del pH, habíamos hablado ahorita de los aminoácidos, entonces, pero tenemos diferentes laboratorios. Observen que el laboratorio Brown tiene un pH 6 en los aminoácidos. Baxter tiene entre 5,7 y 5,8 y Abbott entre 5,3 y 5,4. Si ustedes observan, los pH son débilmente ácidos. La pregunta que surge aquí es que, ¿qué hacer cuando el paciente requiere mucho calcio y mucho fosfato? Entonces usted dice, bueno, si requiere mucho y pasa al nivel de la relación 1,2, lo más seguro es que precipite entonces el calcio. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Qué pasa? Bueno, entonces tendríamos que buscarle una solución, ¿cierto? ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es que se administre uno primero y después del otro, no que se coloquen en la mezcla. La otra sería prepararlo en 2 bolsas, pero incrementa el costo. Entonces, mejor es administrarlo uno y después del otro. O utilizar otra vía diferente a la del, digamos, a la del contenedor. Miremos ahora la parte de los micronutrientes. Comenzamos entonces con los cationes. Normalmente son monovalentes el potasio y el sodio, y bivalentes el calcio y el magnesio. En la medida que se incrementa el cation, disminuye la fuerza electrostática repulsiva y eso va a generar coalescencia de la grasa. Miren que cuando está aquí realmente se considera que hay una gran cantidad digamos, de material de, de reacción por el número de macros y micros que participan. Sabemos que el cloruro tiene una carga negativa, eso es importante para lo que viene. El pH del líquido es 8, habíamos dicho eso, por tanto él es más estable a un pH débilmente básico. A un pH ácido, miren, 5, 6, 5, en la medida que va disminuyendo, hay menos fuerza electrostática, por lo tanto, menos estabilidad. Y eso puede romper más fácilmente al líquido, porque él es estable en 8. Si me voy alejando hacia la parte ácida, miren que vengo descendiendo, 7, 6, 5 se puede romper. Y una vez roto la emulsión, no me sirve la nutrición parenteral y la pierdo. Vamos a hablar de los contenedores o las bolsas donde va a ir toda la nutrición parenteral. Hay bolsas de PVC, entonces, pero producen hipolipidemias y hepatomegalia. Esos fueron estudios que se hicieron en ratas y encontraron que en la ratica, cuando se utiliza el PVC, produce eso.
Y nos dice que el límite alcanzado en 5 días de 0,72 miligramos por 100 mililitros. Y los límites establecidos de tolerancia son de 10 miligramos por 100 mililitros. ¿Sí? Y allá tenemos 0,72. Entonces, es un inconveniente que tenemos con el PVC. Ahora le digo cómo se puede obviar esta parte y depende de los componentes que lleve la nutrición. Sabemos que la nutrición parenteral debe administrarse en 24 horas, no para más, y se debe almacenar a temperaturas de 4 grados por no más de 72 horas. Después de ese tiempo, ya listo. Recuerden que la temperatura de refrigeración está entre 2 y 8, y aquí está como casi que en la mitad, en 4. ¿Cómo seleccionamos la bolsa? Entonces, se tienen en cuenta los nutrientes que vamos a suministrar. Por ello, si nosotros tenemos el lípido, no podemos utilizar PVC, sino EVA, etilvinilacetato, que no va a disolver digamos, las sustancias que puedan generar estos inconvenientes. Y lógicamente también miro el costo y el beneficio, dependiendo de la capacidad o del volumen que yo requiera. Los lípidos deben administrarse mínimo durante 18 horas. Ojo, porque pueden producir hiperlipidemias. Por eso es necesario el examen de colesterol y triglicéridos en los pacientes que se les está administrando lípidos, porque eso les va a generar complicaciones. El otro punto de las incompatibilidades es la temperatura, que ya observamos ahorita cuando explicaba lo de la bomba de infusión. Y la emulsión tiene una característica: no se congela ni se calienta, porque si se congela o se calienta, se rompe la emulsión, se separa el agua de la grasa. Cuando se congela, al romperse se forma el hielo, que es el agua, y el aceite queda allí. Pero tampoco se puede calentar, ni lo uno ni lo otro, los extremos. Esta es una imagen de un cristal, está mal escrito allá, y eso quiere decir que aconteció algo relacionado con una partícula de vidrio, cuando yo les decía que estaba en la preparación, una partícula mínima, y lógicamente al extraer el líquido subió al émbolo, y del émbolo pasó a la nutrición parenteral, y de la parenteral llegó a la vena y llegó al pulmón. Este cristal está ubicado en un pulmón. Ahí se ve el vidrio donde está localizado. Entonces, para tener en cuenta que tenemos que tener algunos, digamos, precauciones para evitar esto. Con relación a las incompatibilidades, yo les decía ahorita que los fármacos hay que revisar la bibliografía. Miren estos dos medicamentos. Furosemida es incompatible con 60 fármacos y el Dormicon es incompatible con 120 fármacos. Y hay otro que la fenitoína, cuando yo la veo salgo corriendo porque esa tiene 200. Pelea con todo el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, las incompatibilidades, para no generar problemas. Y mejor lo llevamos por otra vía, no en la vía parenteral. Bueno, recuerden que habíamos hablado de que en la parte de nutrición había que hacer el examen a las nutriciones, a los guantes, al medio ambiente, a los equipos, para determinar bacterias. Recuerden que hay bacterias gram negativas y gram positivas, y ahí están las negativas: Escherichia coli, el Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter. Y por el otro lado estarían todos los cocos: el coco aureus, el Enterococcus, el Staphylococcus epidermis, Enterococos y Pneumococos. Esos son todos los cocos que existen, para que uno pueda orientar esto de los gram negativos y los gram positivos. Aquí hay algo que es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, y es que para que uno, a veces se le pregunta, ¿es gran positivo o gran negativo? Y uno no sabe. Entonces, los positivos son todos los cocos, así me los aprendí yo, y ahí no tienen. Los demás son los negativos, y listo. Entonces ahí tienen como un dato importante. Bueno, esta es una mezcla de nutrición parenteral que viene del comercio.
pero viene por separada por unos tabiques. Observen aquí, aquí hay una división, aquí también hay una división. Entonces, aquí están los tres, juntos pero no revueltos. Está el aminoácido, está la grasa y está el carbohidrato. Y cuando lo vamos a preparar, simplemente presionamos alguno de ellos para romper el tabique este. Y entonces estas dos bolsitas se unen y queda una sola. Presiono la otra, se rompe este tabique y este líquido pasa para acá y queda una sola bolsa. Esa es una nutrición parenteral. Y se convierte en un contenedor. Ya viene listo para administrar. Bueno, aquí están los requerimientos de electrolitos. En sodio está entre 80 y 100 miliequivalentes día, lo que representa entre 1 a 1.7 miliequivalentes por kilogramo día. El potasio de 80 a 100, o sea, por tanto, también tiene otros datos de 5 a 7 miliequivalentes gramos. Y también el fósforo está entre 20 y 30 milimol. El calcio no suele administrarse en nutrición parenteral a corto plazo, pero está entre 10 y 15 miliequivalentes por día. Y el magnesio está entre 0.35 y 0.45 miliequivalentes por kilogramo peso. Miren que estas unidades son siempre en miliequivalentes o gramos. En este caso, estos son miliequivalentes porque son micronutrientes, pero en el caso de los macros son gramos por kilogramo. Siempre se tiene en cuenta el peso del paciente. Son datos que útiles para el cálculo de la nutrición o para las vitaminas. Aquí están, vienen en unidades internacionales. Entonces, están todas las vitaminas. El lipo primero, A, D, E, K, después viene la C, complejo B, la B1, que es la tiamina, la 2, riboflavina, la 6, piridosina, la B12, ácido fólico, ácido pantoténico, la biotina y nicotinamida. Y ahí están las cantidades que corresponden a los requerimientos que se hacen necesarios de acuerdo a unas tablas que ya están previamente elaboradas y que contienen las vitaminas. Bueno, por otro lado tenemos los requerimientos de oligoelementos. Miren, aquí están. El zinc está de 1 a 5 miligramos. Aquí ya baja, ya no son gramos ni equivalentes, todo es miligramos. Y también microgramos, porque recuerden que como son oligoelementos, están en pequeñas cantidades. Bueno, por aquí ya comenzó a llover, no sé si está lloviendo por su casa. Entonces ahí tenemos todos los elementos. Miren, por ejemplo, la composición de un vial de oligoelementos tiene zinc, que tiene 3 miligramos, cobre tiene 1.2, magnesio tiene, junto con el manganeso, tiene 300 microgramos, el cromo tiene 12 microgramos y el selenio tiene 60 microgramos. Cantidades muy pequeñitas de estas sustancias, porque por eso se le llaman oligoelementos o elementos traza. Y entramos a los aminoácidos. Miren, están desde el 3 hasta el 20%. Nosotros utilizamos en nuestro cálculo el 10%. Entonces, estos que están aquí son ricos en aminoácidos de cadena y tienen 6.9. Los pediátricos, vea, de 6 y 10%. Los renales, 5.4. Hepático, 8%. Por eso, cuando se va a elegir, hay que tener en cuenta esto. Nosotros utilizamos el aminoácido al 10%, que pudiera ser como para pediatría. Recuerden que mi paciente, ¿cuánto tiempo tenía? Tenía 6 meses. Por eso, utilicé el pediátrico del 10%. Pero, dependiendo del problema patológico, se elige el aminoácido, para que lo tengan en cuenta. Bien, porque nadie dijo por qué el del 10 y no. Bueno. Y aquí está aminoplasmal. Este es un nombre comercial. Tiene 19 aminoácidos. Hay con electrolito y hay sin electrolito. Ojo con la tarea. Ojo a la tarea. Con electrolito y sin electrolito. La concentración viene al 10 y al 15, con o sin electrolito. Y los frascos son de 500 mililitros. Lipofundín, ya estamos hablando de lípidos. Triglicéridos de cadena larga y hay una combinación de triglicéridos de cadena media y triglicéridos de cadena larga. Estos son los lípidos. Recuerden que habíamos hablado del lipofundín. Y aquí tenemos elementos traza
Este comercialmente se conoce como Tracutil. Miren dónde está. Es una ampolla. Lo mismo que el sodio y el potasio. Vienen de 10 mililitros. Ahí está. Ese Tracutil tiene 9 elementos tras. Y es una ampolla por 10 mililitros. Entonces, para tener en cuenta esta parte. Bien. Bolsas de nutrición. Bueno, tenemos de 200, de 500, de 1000 y de 3000. Y miren que aquí me está diciendo, miren la bolsa como es. Me dice que las EVA, recuerda que habíamos hablado de el PVC, este etilvinilacetato, solamente para la nutrición 3 en 1. ¿Por qué? Porque las 3 en 1 llevan grasa. Entonces, si no lleva grasa, podemos ir en PVC, pero si lleva grasa, tiene que ser EVA, para evitar las hepatomagalias en pacientes. Bueno, estos son todos los procesos técnicos de captura de información, de cálculos, de software, de verificación que se llevan a cabo cuando uno prepara nutrición parenteral, desde la orden de producción, los preparados, control de calidad. Son imágenes que nos muestran el trabajo que debemos hacer nosotros los farmacéuticos en esta parte. Bueno, continuamos. Requisito para la preparación de nutrición parenteral, nosotros tenemos una normatividad. ¿Cuál es la normatividad que reglamenta la preparación de la nutrición parenteral? Vamos a ver. Se nos olvidó de ayer de anteayer a hoy ya, tan rápido. ¿Qué me dicen? Si están por ahí o se desconectaron por la luz. ¿Cómo es la cosa? Por aquí donde estoy yo está tronando. Hola, hola. Sí, profe. No, pero yo estoy hablando solito y por ahí nadie se digna a decir, vea, profesor, aquí estamos, no sé la pregunta. Usted nos puede ayudar entonces porque no estudiamos y no sabemos eso. Y ya, eso no quita nada, ni gasta mucha energía tampoco. Bueno, la normatividad que regula la nutrición parenteral es la Central de Productos Estériles, que es la 44 del 2008. Miren aquí una persona que va a preparar, tiene un tapaboca, tiene su gorro, tiene una bata estéril, tiene unos guantes. Y miren, es como cuando usted va a comprar la carne. Aquí hay como un tubito y hay unos ganchitos en forma de S. Y aquí están todos los macros, que son de 500 mililitros. Y aquí vienen 3 tubitos, uno de cada uno de ellos, que se une en uno solo, viene bajando. Y aquí está el contenedor, la bolsa, en la parte inferior de la cabina. Para ello, ¿qué necesito? Una prescripción. Después, ¿qué necesito? Que se valide la prescripción, que se hagan los cálculos, que se hagan las conversiones. Necesito instalaciones adecuadas que tienen que ver con la central de productos estériles y las prácticas de buena elaboración que es lo que hace referencia a la norma. Necesito unos procedimientos, unos manuales. Necesito saber la evaluación de la prescripción con cálculo y hacer un rótulo para marcar. Necesito recursos humanos. Necesito equipos, y ya sabemos, porque ya lo vimos en dosis unitaria y eso es válido para todo esto. Y tenemos el área de rotulación, empaque y conservación con temperaturas y humedad, teniendo en cuenta entonces los termohidrómetros y los aires acondicionados. Siempre que se termine una nutrición parenteral, debe ir a unas cajas que deben estar validadas por una empresa y se llevan inmediatamente con unos geles para proteger a la nutrición. Se llevan al departamento de servicio donde está el paciente y debe colocarse en una nevera para que continúe la cadena de frío entre 2 y 8 grados. ¿Listo? Hasta cuando se vaya a administrar al paciente. Entonces, los elementos de la preparación, miren, revisamos gorro. Aquí tenemos abajo una polaina, un traje, y aquí está la parte que tiene que ver con digamos, una bata estéril, y aquí tenemos ya el contenedor. Aquí está una persona revisando los componentes micros. Miren cómo se va a penetrar los elementos, digamos,
micronutrientes, se van colocando con jeringas porque son de volumen pequeño, mientras que los macros se generan desde allá con un buretrol. El buretrol, de acuerdo a la medida, el buretrol tiene una capacidad de 150, pero si yo voy a necesitar 200 mililitros de, por ejemplo, de líquido, lleno un buretrol y lo paso acá a la bolsa o contenedor y después mido 50 más y ya complemento. Y aquí tenemos ya la nutrición parenteral cuando sale lista de la preparación de la central. Este es el buretrol. Miren, parece una buletra porque mire, en la parte superior aquí tiene por donde va a penetrar el líquido, tiene como una llavecita de control para cerrar y abrir para que penetre o no deje o no vaya a permitir la salida. Aquí tienes para colocar una aguja, caso que se requiera. Miren que tiene 150 mililitros. Tiene 4 entradas, aquí hay 3 y una en la parte inferior. Dice que sirve para el llenado exacto de volumen de bolsas de nutrición parenteral que tenga un volumen mayor a 200 mililitros. E incluso aquí se puede trabajar con nutriciones parenterales si tiene menos de 150, porque sale más barato y además si no tiene grasa. Otro requisito. Métodos de preparación vamos a tener dos: el manual o gravimétrico, o sea, por gravedad, y el automático que se hace con los Automis, que yo les mostré en algunas imágenes cuando estábamos viendo los unidades Automis. Bien, y aquí se los muestro el Automis. Entonces miren que hay de diferentes, digamos, modelos. Utiliza un software, pero aparte también tengo que decirle que puede ser uno sencillo simplemente para macros, como este. Miren que nada más están los tres. Y acá se observan ya macros y micros. Ya puede ser para uno o para los dos. O para macro y micro. Bien. Lógicamente que estos equipos son costosos y si las órdenes, o mejor, las nutriciones parenterales son muy pocas, mejor utilizo el de gravedad y no tengo que hacer tanta inversión. Este es cuando son muchas las nutriciones parenterales, entonces por rapidez se hacen los equipos porque eso se programa y se hacen más rápido. Y esta es una rotulación de una nutrición parenteral que se le va a suministrar a un paciente. Por ejemplo, en pediatría, cuando es un neonato, no tienen nombre los niños, entonces se coloca nombre, hijo de Juana Pérez, servicio pediatría, volumen total 429.8 mililitros, volumen hora 18 mililitros. Recuerden que esa es la tasa de infusión, los molaridad 950 y ya calcularon. Lote, NP, aquí están los números del lote. Vía de administración central, ¿por qué? Porque superó los 800. Fecha de elaboración, y aquí tiene esta fecha, hora 2:30, fecha de vencimiento. Entonces, si aquí fue el 23, como dura 24 horas, sería el día siguiente, a la misma hora de su preparación. Y conservación entre 4 y 8. Elabora el farmacéutico que prepara y la firma del responsable. Y por aparte viene la fórmula, que fue lo que nosotros hicimos el anteayer. ¿Cuándo fue? Bueno, hoy es viernes, el martes. O no, perdón, el miércoles. Entonces, miren, aquí está Destrozal 10, 262.5, cloruro de sodio 5, cloruro de potasio 2.5, sulfato de magnesio 0.3, vitamina C 0.5, complejo B 0.5, ácido fólico 0.5, elementos traza 0.5 y lípidos al 20, 52.5. Si nosotros sumamos, eso tiene que dar 429,8. Así de sencillito, y ahí tenemos la fórmula lista, que fue la que hizo orden de producción para poder mezclar todo esto. Esta es una nutrición parenteral. Aquí las tenemos, ya salieron todas. Aquí tenemos el control de calidad. Miren que aquí en la parte derecha hay como una caja que tiene unas pesitas, unas más grandes y pequeñas, y ellas se van a colocar en diferentes posiciones en la parte superior. Puede ser aquí, puede ser en el centro, acá, acá, y siempre debe medir lo mismo. Esa es la forma de calibrar, y siempre que se hace antes de hacer el control de calidad de las nutriciones parenterales. Miren aquella que estaba donde, en el centro. Ahora miren esta, ¿dónde está? Perdón.
dice lo contrario. Está en una esquina. ¿Bien? Aquí está. Miren esta. Este es más grande. Esta pesa 2000 y esta pesa por tanto. Y vamos viendo. Y aquí colocamos entonces la nutrición parenteral. Miren, aquí, miren la etiqueta. Aquí está el tubo donde se va a conectar. Aquí hay una llave de control para que no se cierre. Y nos está marcando 162.1. Y hay otra, 2175. Esos son datos que debemos tener en cuenta porque para calcular hay que tener en cuenta el volumen y la densidad y el peso. Entonces, tenemos que hacer unas operaciones matemáticas para hacer esa parte. Este es el reempaque. Entonces, miren que ahí es una bolsa de color ámbar para proteger a la emulsión en caso que lleve complejo B. Entonces, siempre hay que hacer esa parte. Mezclas intravenosas. Se dice que la central de productos estériles es un área con cuartos limpios de clase tipo 10.000, con una inyección de aire con filtros radiales EPA, así se llaman los filtros, con campanas de flujo laminar horizontal, porque esto es para nutrición parenteral. Garantiza un área de preparación clase 100. Es un proceso estandarizado sustentado en normatividad y esta es la norma que regula todo esto. La NOM 059, la ISO 14, 6441 y 2, la Joint Commission, la Sociedad de Farmacéuticos Hospitalarios, la Farmacopea de Estados Unidos, la ISO 9000 del año 2000, la OSHA, HCS y SOC. Son todo lo que tiene que ver con la normatividad que regula la preparación de las mezclas intravenosas. Los que quieran profundizar o trabajar sobre esto lo pueden consultar entonces en las normas que están pendientes ahí. Bien. Bueno, este es como datos. Miren el LEP en adultos está entre 30 y 40. En pediatría, mira cómo cambia, de 50 a 100. La TIP va de 2 a 5 miligramos por kilogramo. Los lípidos están entre 1 y 1.5. Las proteínas de 0.8 a 2. Y los hipercatabólicos tendrían 1.2 a 2 gramos por kilogramo día de proteínas. Estas son necesidades. Estas son las tablas que uno utiliza cuando está viendo un paciente. Y por eso cuando ustedes veían, por ejemplo, el LEP, ¿cuánto tenía el niñito? 100 creo que era, ¿verdad? Tenía la máxima capacidad. Y alcanzábamos un volumen de 500. Pero fíjense que aquí hay un adulto de 30 y 40 miligramos, porque si pesa 70 y le pusiéramos el máximo, 7 por 4, 28, y la capacidad es de 3000, quedaría 2800. Si tuviera un poquito más, entonces tendríamos que hacer una bolsa más grande, pero la capacidad máxima es eso por eso. En virtud de la cantidad de que los líquidos endovenosos son menos de la mitad. Fíjense que en pediatría arranca con 50 mililitros y el adulto tiene 40 máximo, menos al 50 de inicio de pediatría. Bueno, esta es una prescripción de un paciente que creo que fue el que nosotros hicimos de ejemplo. Entonces no hay problemas con esto porque lo vimos, por eso lo voy a pasar. Aquí estos son datos. Miren. Bueno, y terminamos con el caso clínico que les planteé. Ustedes pudieran, como construir un orden de mezcla de acuerdo a las incompatibilidades que nosotros vimos ahora. Me voy a salir aquí para... ¿Les parece que si les doy cuántos serán 5 minutos, ustedes arman una propuesta y me dicen? ¿Les parece bien? ¿Qué dicen? ¿Cómo así, profe? ¿Entendí? Que hagan una propuesta de orden de mezclado
de la nutrición parenteral que hicimos en la clase pasada, teniendo en cuenta las incompatibilidades que revisamos ahora. Sí, si atreven a hacerlo, les doy 5 minutos y la revisamos a ver si les parece. Se puede hacer el intento, profe. Vamos a ver. Claro, es que la idea, con base a los apuntes que ustedes tienen, pueden intentar. Háganlo en 5 minutos y me van diciendo y yo les digo si está bien o no. Eso no mata a nadie porque se equivoquen. Mejor porque ustedes están haciendo un análisis de lo que ya vieron para que interpreten mejor lo que yo pretendo, quiero con esto. 5 minutos. 3:51. 3:56. Revisamos.